En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. ¿Cómo estás hoy día, Lucho Fraile, para dar inicio a este nuevo capítulo de Chile Público? Chile Público que hacemos con Miski Miku Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edward, 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna de la Reina. Miski Miku Rest.cl. Desde Copiapó y hasta Punta Arenas en todas las frecuencias de Radio Agricultura, por ejemplo, en Osorno 91.1, si voy hasta San Fernando 99.1, en San Felipe de los Andes, Calle Larga 102.3, en Viña, Valparaíso y toda la quinta región 92.5, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. En esta octava temporada el WhatsApp del programa sigue siendo el mismo, el más 569-8868-4923. Pero la radio ahora también se ve, lo puedes hacer en el YouTube Live de Radio Agricultura, también en el canal 182 de Sapin TV y el canal 143 de GTD. Y nos vamos todos a Paine. ¿Y por qué nos vamos todos a Paine? Porque este fin de semana es el festival más importante de la RM. Porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho, Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl, infórmate en paine.cl. No te puedes perder el Festival de la RM. Ya está lista y dispuesta para recibir el llamado de Chile Público y de Radio Agricultura, la diputada Marlene Pérez. Bienvenida, diputada, ¿cómo está usted? Hola, Jorge, muy bien. Se escucha bien, ¿verdad? Yo por lo menos la escucho muy bien, pero aquí lo importante es la opinión del señor Fraile, que está en los controles, que nos diga que se escucha bien. Si no, todo el resto de las opiniones son subjetivas al final. Oye, te escuchaba hablar de un festival espectacular, pero yo te voy a aprovechar el festival de Paine. REC. Sí, yo te voy a invitar al festival de REC en Biobío. Yo soy de la región de Biobío. Sí, claro. Imperdible, se viene espectacular, así que lo voy a invitar, Jorge. ¿Cuándo es el festival que nos está invitando, diputada? Viene en marzo. Tenemos todos tiempo. Los detalles, pero es espectacular, con muy buenos invitados, así es que ahí te voy a estar contando todos los detalles. ¿Qué te parece? Nos cuenta, nos avisa. Ojo, nosotros los transmitimos también, diputada, así que ahí nos avisa, nos pone en contacto con los amigos del municipio. Bueno, que eso es muy positivo, sería maravilloso porque de verdad que el REC es como se ha hecho famosísimo. Nosotros somos la cuna del rock en Biobío y se ha logrado mantener a través del tiempo, ha ido creciendo y siempre vienen bandas importantísimas, viene Lucibel. Se vienen varios artistas internacionales y también obviamente artistas nacionales, así que aprovecho de hacer esa super invitación al REC. Excelente. Diputada, hartas cosas teníamos que hablar con usted. Ahí estábamos haciendo la pauta, pero la noticia manda y es imposible no preguntarle por este acuerdo, ¿no es cierto?, que se ha llegado en materia de pensiones, en donde después de muchos tiras y afloja, se pasó de un 6 a un 7%, se aumentó en un punto lo que antes se venía conversando. De ese 7%, un 4,5% va directamente a las cuentas individuales de los cotizantes. Posteriormente, un 1,5% se va a destinar al famoso préstamo que se le va a otorgar al Estado. Con esto el Estado pretende financiar las pensiones de los actuales jubilados, mejorarlas. El foco es que cuando la persona que da ese dinero se jubile, el fisco pueda devolverlo y por supuesto además con intereses. Ahí ya tenemos 6%.
El otro por ciento, el 1%, con cargo al seguro social, y finalmente un 1,5% para el seguro de invalidez y sobrevivencia, completando entonces, yo he dicho 7, pero completando entonces un 8,5% de aumento en lo que van a ser las cotizaciones, y además todas con cargo al empleador. ¿Qué conclusión ve usted de este acuerdo? Mira, ahora, hace pocos minutos estábamos en el almuerzo y vamos a hacer un punto de prensa en donde vamos a tener mayor claridad. Yo no quisiera pasar por sobre nuestro jefe de bancada, los jefes de bancada de Chile Vamos, que son ellos quienes van a el punto de prensa, y luego nosotros vamos a poder hacer las vocerías. Pero si bien es cierto, lo que te puedo comentar es que acá el fin es que se llegue a un acuerdo que va a ser muy criticado, no tengo ninguna duda, por la extrema derecha, ¿verdad? Y también por la extrema izquierda. Pero hay cosas, fíjate, Jorge, que uno no puede desconocer. Hoy día en Chile, la persona, la verdad que yo creo que esta es una de las grandes deudas de nuestro país. Y si tenemos que hacer, digamos, un esfuerzo por tratar de llegar a un buen acuerdo, que nosotros esperamos que así sea, porque las indicaciones recién ingresaron hoy día. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Jorge? Que no me quiero aventurar, es bastante técnico, entonces me gustaría que primero escucháramos a los jefes de bancada y de los partidos políticos, ¿verdad?, de Chile Vamos, como para poder referirme. Solo te puedo decir de que fueron varias reuniones, de que también en el Senado se llegaron a varios acuerdos que costó que pudiera llegar a un buen término, pero sinceramente creo que hoy día Chile está pidiendo mejores pensiones. Todos sabemos que esa es una deuda que hoy día existe. Hay una desigualdad entre los hombres y las mujeres que es real, que es absolutamente, que tú la puedes ver, digamos, y que tenemos que terminar con esa frente. Creo que es importante también pensar en que hay cosas que hay que transar, aunque duela. Creo que hay que ser bien valiente, como bien lo dijo nuestra candidata a la presidencia, Evelyn Matei. Lo dijo claramente, que hay que ser bien valiente para poder salvar o para poder cumplir con lo que esperan los chilenos, no los partidos políticos. Acá tenemos que pensar en las personas, en los chilenos. Pero como te digo, el acuerdo, esto nos acaba de llegar, vamos a tener una reunión pronto y van a ser los jefes de los partidos quienes van a salir a dar una declaración en conjunto, y luego nosotros obviamente vamos a hacer nuestra vocería al respecto. Pero si tú me preguntas a mí, yo espero que sea un buen acuerdo, yo espero que se proteja evidentemente la plata de las personas, pero que también se terminen con esas brechas injustas. Es súper comprensible aquello de que, ¿no es cierto?, esperar un poco lo que va a ser la vocería de los distintos jefes de bancada. Pero solo preguntarle por... Usted partió diciendo probablemente va a estar muy enojada la extrema derecha y la extrema izquierda. ¿Por qué entrega esa opinión? Porque evidentemente ellos siempre dijeron de que no querían que se hiciera ningún acuerdo con el gobierno. Y eso es lo que han mantenido. ¿Se refiere usted a la extrema derecha? Asumo que habla de republicanos, los libertarios. Y yo tengo todo. A ver, yo respeto mucho lo que opinen ellos, pero creo sinceramente que cuando tú piensas en el país más allá de un sector político, de un partido político, uno entiende que uno tiene que proteger obviamente la plata de los chilenos, lo que se les descuenta, que se vaya a las cuentas individuales, que es el 6% en el fondo, lo que ellos están peleando y que nosotros también hemos protegido en todo momento. Este no es un sistema de reparto, pero como te digo, es demasiado técnico y quiero ser súper respetuosa de no entregar una declaración oficial que la van a tomar los medios. Sí, esto tiene que hacerlo, digamos, los presidentes de los partidos RN, Evópoli y también de la UDI. Pero si me preguntas, considero que hoy día tenemos, insisto, que pensar en que esta es una deuda que tenemos como país y tenemos que llegar a un buen acuerdo para sacar adelante las pensiones, que uno cuando está en terreno, cuando tú estás en tu sector, en tus comunas,
uno ve que hay gente que ha trabajado toda su vida y tiene pésimas pensiones. ¿Quién se va a negar a querer mejorarla? Ahora, tampoco eso es a costa de cualquier cosa. El gobierno, de hecho, fue gobierno a través de varias promesas. Una de esas era terminar con las AFP, pero después de esta reforma se les va a entregar a la AFP un 4,5% más directamente a las cuentas individuales que a ellos les toca administrar. Claro, va a ser, por eso te digo, va a ser bastante, yo sé que va a haber bastante polémica, pero creo que es importante acá que por favor no saquemos ventajas políticas de esto, sino coloquemos por alguna vez en la vida, coloquemos en el centro a las personas. Hoy día efectivamente tenemos una deuda gigantesca con nuestros adultos mayores. Yo soy presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, pertenezco además a la Comisión de Personas Mayores. Uno ve que acá hay una necesidad que es una necesidad importante de parte de los adultos mayores, de personas que han trabajado toda su vida y que tienen pensiones paupérrimas. Entonces, por favor, un poquito de empatía, un poquito de humanidad y de verdad, escuchemos primero, veamos bien de qué se trata este acuerdo antes de comenzar a criticar, a decir que estamos apoyando un sistema de reparto, porque eso no es real. O sea, acá hay varios temas que son bastante técnicos, pero que son importantes que los conozcan en detalle antes de comenzar a opinar o a intentar sacar ventaja política, que a mí me parece que cuando se trata de temas sociales tan sentidos por la comunidad, debemos ser cuidadosos. Hoy día la clase política en general tenemos muy poca credibilidad, estamos muy mal evaluados. Entonces yo creo que es tiempo de no seguir en la misma línea, de no seguir peleándonos, sino más bien de seguir luchando por las verdaderas urgencias que hoy día tiene nuestro país. También hizo alusión a la extrema izquierda y varios de sus personeros o caras más visibles también anunciaron que, claro, que no estaban tan del todo conforme con este acuerdo si al final se perpetuaba el sistema de AFP, si la mayoría de la nueva cotización iba a cuentas individuales, incluso varios del oficialismo se abrieron a la posibilidad de votar en contra. Ahora, en este momento, claro, el acuerdo echa un poco por fuera aquellas declaraciones, pero hay que terminar de ver cómo se van a comportar de todas maneras en el Parlamento a la hora de votar. No va a ser primera vez que diputados, parlamentarios, senadores, oficialistas le voten en contra de los proyectos de su propio gobierno. O sea, ha pesado muchísimo y recordemos de que fueron ellos los que querían terminar con las ISAPRES, con la AFP y querían terminar con todo. Entonces, evidentemente, para ellos también es un tema, digamos, este acuerdo que es lo que conocemos, es un acuerdo bastante sensato, pensando en que tenemos que dar una solución de una vez por todas. Llevamos años y no vamos a permitir que la extrema izquierda o que la izquierda también quiera colocar, digamos, sus ideas en un proyecto tan importante. Por lo tanto, créeme que hubo un trabajo de parte de los senadores bastante, a mí me encantó. Yo soy nueva en política, Jorge, pero a mí me pareció súper razonable que se tomara con tanta seriedad y con tanta responsabilidad, porque acá hay mucho populismo, acá se saca mucha ventaja política, pero me gustó ver que se colocara en el centro, como te digo, a las personas antes inclusive que las ventajas partidarias. Le damos la bienvenida también, me dice la diputada Karen Medina, ya está también conectada, ¿no es cierto, querido Lucho, diputada? ¿Cómo está usted? Bienvenida una vez más a Chile Público. Hola Jorge, hola Marlene. Sí, gracias por la invitación. He andado corriendo todo el día, pero ya pasamos mediodía, eso es bueno. Diputada, preguntarle, la noticia manda, ¿no es cierto?, por este acuerdo de pensiones, que finalmente será un 8,5 de nueva cotización, un 4,5 directamente a las cuentas individuales, luego 1,5 al préstamo del Estado para financiar las pensiones de los actuales jubilados, donde ese monto después el fisco te lo va a devolver con intereses cuando uno le toque jubilar, 1% al seguro social y 1,5 al seguro de invalidez y sobrevivencia. Tú dices 8,5 con ese que ya existe hoy día. Claro. Ese ya lo paga el empleador. Sí. Claro. Bueno,
está muy, muy Importante. lejos de ser el acuerdo o la promesa de gobierno. Este es un nuevo proyecto de pensiones. Yo algo vi ayer, la verdad es que hoy día no le he hecho el seguimiento porque hasta ayer el lunes no habían presentado las indicaciones, pero vi esta propuesta. No sé si tiene el apoyo del oficialismo porque realmente está totalmente fuera de todo el margen que inicialmente ellos Uno partieron. imagina que el gobierno lo conversó con los jefes de bancada, a lo menos, antes de tirarse a la piscina con este acuerdo. Le pusieron 176 indicaciones, entonces... Pero se deformó. Esto está pasando lo mismo que pasó con la deuda histórica, con la condonación del CAE finalmente, y eso es súper importante hoy día decirlo, porque hay que tener ahí cuidado con las ofertas que hoy día van a aparecer de campaña y lo que realmente se puede hacer o plasmar en el papel. Y es ahí donde viene también la desilusión después ciudadana, porque te prometen una cosa y finalmente son inviables. Ahí hay que hacer un llamado a la responsabilidad política, sobre todo en un año electoral. Si hay algo que nosotros coincidimos y tenemos muy claro, escuchaba a Marlene, es que hay que remediar urgentemente el problema que está hoy día aquejando a nuestros adultos mayores. Hoy día, en la actualidad. Aquí con este nuevo porcentaje de aporte a la AFP, estamos también pensando en subsanar un problema a futuro, para los futuros pensionados, incluidas nosotras, incluido Jorge, donde también se ha dicho y se ha justificado que lo que nosotros imponemos es muy bajo en comparación a otros países que tienen buenas pensiones. Entonces hoy día veo que hacia allá se apunta a aumentar el fondo individual y poder, se supone que rentar más y que tengamos pensiones más bajas, pero sí me preocupaba y no sé si se mantiene la indicación del reconocimiento de los años para que te den un porcentaje extra a la pensión base, que se supone que hoy día van a ser 250.000 pesos. Sí. Así es, eso se mantiene. Sí, la PGU sube hasta 250 de manera paulatina, siempre dependiendo, por supuesto, de cómo anden las finanzas del fisco. Y que va a ser el piso, mujeres. Y va a ser el piso para las futuras pensiones, pero también ahí es donde debe haber un incremento para las personas que han trabajado toda la vida, 40 años, 44 años, una carrera de trabajo que da muchas familias, muchas personas, y que después el reconocimiento entiendo que ahí era muy bajo por año. Entonces, no sé cómo presentaron o en qué línea esas indicaciones hoy día, que es importante también verlas. Para entender, ¿usted se refiere a alguien que reciba de manera la PGU de manera, no sé, automática, sin haber a lo mejor cotizado, y otra persona que trabajó 40 años y a lo mejor sí le corresponde los mismos 250, algo así? ¿Eso se más refiere? Un incremento, o sea, Sí, y hay que hacer la separación, porque tampoco la idea es fomentar la informalidad, que era una de las cosas que también se discutió, porque si no vamos a imponer y yo me aseguro 250 versus lo que decía una persona, yo he trabajado 40 años y saco lo mismo finalmente, porque mi pensión es 180 hoy día, por ejemplo, y te complementan y te suben o te igualan a la PGU. Sí. ¿Qué es lo que nos pasa un poco hoy día con el reclamo de la ciudadanía? Yo trabajé toda una vida y hoy día recibo lo mismo que una persona que no tuvo un trabajo remunerado o que fue siempre informal. Eso también hay que preocuparse de eso y no sé en qué línea van ahí las indicaciones, pero el reconocimiento yo tenía entendido que iba sobre los 13 años. O sea, alguien que trabajó 13 años te empiezan a dar ese extra a los 250. Un delta de incentivo en el fondo a la formalización, a lo laboral. La verdad es que viene compleja, hay que evaluarla en todos esos puntos, pero hoy día el problema que a todos nos preocupa y que es con lo que juega la ciudadanía, que es lo que te reclama la gente cuando uno va a la calle y recorre su distrito, es ahora, es las pensiones bajas hoy día, es lo que la gente quiere solucionar. Bueno, se supone que con ese 1,5 está enfocado en precisamente aquello, en poder mejorar hoy las pensiones de los actuales jubilados. Sí, acá es importante igual, Karen, bueno, lo que pasa es que tenemos todavía recién las indicaciones ingresaron hoy día, aparece primero en la prensa, pero todavía ni siquiera hemos tenido una reunión con los equipos, entonces cuesta un poco que podamos decir acá, Jorge, lo que te mencionaba al inicio, puede ser, digamos, sacado de los medios y todavía no tenemos claridad porque esto es bastante técnico. También esta brecha entre las mujeres y los hombres, que es muy injusta, como mujer no me podría negar, digamos, a que se equipare la cancha para las mujeres y también para los hombres. Creo que eso es de toda justicia, es lo que corresponde. Entonces, hay varios puntos y varios temas, pero, como te digo, las vocerías todavía no la han hecho quienes corresponden, que son los presidentes de los partidos.
Y por lo que dice Jorge, hoy día ese 6% individual que se peleaba se transformó en un 7%, subió un punto más. Así es. Y con otra división. Pero finalmente se fortalece, como lo mencionaba Jorge, el sistema individual con un porcentaje alto, un 4,5%, y se le entrega más plata a la AFP, que era una de las cosas que el gobierno no vociferaba. Entonces, esto está siendo un proyecto distinto. Completamente distinto. Y a su juicio, diputada Medina, porque usted lo plantea como hechos consumados, pero me costó leer ahí ¿lo mira con aprobación o con desaprobación? Va a ser una discusión. Este es un escenario nuevo y como dice Marlene, hoy día recién ingresaron las indicaciones, las tenemos que entrar a evaluar con los equipos y a ver qué va a pasar y qué no va a pasar en la misma discusión del Senado. ¿Qué indicaciones ya se van a aprobar en el Senado y van a llegar a nuestra Cámara a tercer trámite? Entonces es una discusión prácticamente nueva. Yo creo que hoy día el foco que no debemos perder. A mí me preocupan los actuales. No me niego a discutir de los futuros, sin duda. Esa discusión hay que darle, que es un poco a lo que va enfocado esta reforma en las condiciones que hoy día la están trabajando en el Senado. Pero hoy día lo urgente y la oferta que tenía el gobierno era subir las actuales pensiones. Y espero que eso hoy día llegue a buen puerto. Y si esta reforma no logra los consensos necesarios y no sale como pudiera pasar, como fue la tributaria, por ejemplo, que salió rechazada, seamos capaces, el gobierno, en este caso el Ejecutivo, de apuntar a una solución distinta. Y se ha hablado y se ha propuesto también en la Cámara con impuestos generales para subir de manera inmediata las pensiones. Que no falta tanto, porque ya hay un reajuste ahora en febrero, entiendo, que suben como a 220 y algo, 224 o 222. Entonces tampoco es tanto lo que falta. Desde el inicio, en la Comisión de Trabajo se le solicitó al Ejecutivo ver los proyectos por separado. La PGU, había un acuerdo unánime dentro de la Comisión y dentro de la Cámara, pero nunca quisieron separar los proyectos. Entonces, por eso se ha demorado mayormente el acuerdo, pero creo que mañana vamos a tener más antecedentes, hoy en horas de la tarde, que ya vamos a comenzar a tener estas reuniones más técnicas y saber finalmente qué fue lo que presentó el gobierno, porque fueron muchas indicaciones y me da la impresión de que cumplió sí con lo que se trabajó en el Senado, según lo que escuché yo por lo menos en horas del almuerzo. El gobierno cumplió con las indicaciones trabajadas en esta mesa de trabajo que se realizó en el Senado con distintos senadores. ¿Es posible que haya, por supuesto, mucho todavía espacio para meterle mano tal vez a este acuerdo, tomando en cuenta los trámites legislativos que aún le faltan? Algunos la tome, la diputada Medina decía, nos va a llegar a nosotros en tercer trámite. ¿Nos podrían indicar un poco ahora cómo sigue avanzando el proyecto hasta que les llegue a ustedes, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, que siempre, claro, son en vez de son el doble, el triple de los senadores, está más atomizado todo, es más difícil todavía los acuerdos? Llega primero a la Comisión de Trabajo, ¿verdad? Sí, llega a la Comisión de Trabajo. ¿Cómo llegue? Sí. Sí, llega a la Comisión de Trabajo, luego pasa a la sala. Se supone que la Comisión de Trabajo es bastante... la Comisión de Trabajo ahí se va a saber finalmente los detalles. Ahí vamos a estar todos presentes, a pesar de que muchos de nosotros no participamos de esta comisión. En la Comisión de Trabajo se vota, llegan allí las indicaciones, luego pasa a la sala, en la Cámara de Diputados se va al Senado y luego yo creo que se va a ir a mixta seguramente si no hay acuerdo en algunos temas. Y me da la impresión que así pudiera ser. No sé si Karen tiene la misma opinión. Lo que pasa es que el Senado ahora va a votar artículo por artículo, es lo más probable, y van a discutir y ahí van a bajar algunos. Estas indicaciones son del Ejecutivo y no sé si fue en conjunto o los senadores además van a poner otras indicaciones. Entonces, fue en conjunto. Entonces ahora van a tener que votarla. Si eso se aprueba por gran mayoría en el Senado, así como se armó hoy día, como está presentada con las indicaciones, es posible que pase a sala si hay mayoría de acuerdo. Y si se aumentan algunos recursos, por ejemplo, hubiera problema ahí en las platas, tendría que pasar por la comisión nuestra también de Hacienda. Entonces, si pudiera ser ahí, Jorge, va a depender cómo sea el acuerdo que trae del Senado. Y la votamos luego en sala y es probable que si hay algún artículo que no genera consenso, se rechaza y se envía mixta. Entonces todavía puede pasar mucho rato. Eso creo que sí va a ocurrir, Jorge. En eso tengo
la convicción de que evidentemente van a haber algunas cosas que no va a haber acuerdo, por eso te digo que es complicado, que se van a rechazar y que se va a ir a mixta, vamos a tener que regresar, digamos, o trabajar la próxima semana de corrido para poder sacarla antes que nos vamos al receso legislativo. Se podría suspender distrital, el presidente de la República tiene la facultad para hacerlo y podríamos regresar la última semana a votar el estado de excepción, pero también a votar esto que se iría a la mixta y que volvería finalmente a la Cámara de Diputados. Entonces, pero todo esto va a ser en esta semana. Eso sí quiero dejarte claro. Esto va a ocurrir, vamos a pasar hasta febrero ni hasta marzo. Esto se define a fin de mes. Se supone que ya deberíamos tener una noticia concreta de qué pasó con este proyecto de ley, que como bien lo dice la Karen, es un proyecto muy distinto al proyecto que había presentado el gobierno. El proyecto cambió absolutamente y creo que se llegaron a buenos acuerdos, pero es importante explicarlos para que las personas entiendan de qué se trata este descuento que se le va a hacer a las personas, que no es que va a ser un sistema de reparto. Evidentemente las personas lo pueden tomar así, y yo veía recién, mientras estábamos hablando, miraba algunos titulares que suenan bastante alarmantes, que me imagino que esto va a causar una batabola y van a salir todos a hablar. Lo ideal es que esto no entorpezca una discusión tan necesaria en este proyecto de pensiones. Seguramente, porque además con la urgencia que especialmente nuestros adultos mayores necesitan que suba las pensiones, y también porque probablemente después de marzo y abril la conversación se va a ensuciar aún más con la cercanía de las primarias y la elección presidencial y parlamentarias también de este año. Entonces, pareciera ser que este es el momento para por fin lograr un acuerdo en pensiones después de casi 20 años de distintas instancias de discusión. Marlene Pérez, Karen Medina, gracias por estar hoy día en Chile Público. Muy bien, un abrazo grande, Jorge, pasó rápido. Un saludo para ti y espero, de verdad, poder tener la oportunidad de que podamos venir nuevamente al programa, que es muy entretenido. Y de verdad que siempre cuando vengo me dicen que lo escuchan mucho. Buena sintonía. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Que esté muy bien, mucha suerte. Nos vemos, que estén muy bien. Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos a comerciales, pero antes, este fin de semana es el festival más importante de la RM. Sí, porque este viernes 17 y sábado 18 ven a disfrutar de la mejor música en el 46º Festival de la Sandía de Paine 2025. Los Vázquez, Movimiento Original, Psycho Pailita, Zúmbale Primo y Jere Klein. Además, el notable humor de Álvaro Salas y la animación de Angélica Castro. Compra tus entradas en ticketpro.cl. Infórmate en paine.cl. No te lo puedes perder, el festival de la RM. Pausa y seguimos con más Chile Público. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimiqui. Restaurante de alta gastronomía y fusión, un ceviche de la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimiqui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, miskimiquirest.cl. Y a propósito de programas regalones, otro regalón tuyo, Lucho. Rodrigo Rivero, vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Está cada día más parecido a Harrison Ford, ¿eh? No, por favor. Está cada día más parecido a Harrison Ford. Bienvenido a Chile Público. ¿Cómo estás? Aquí yo feliz de estar nuevamente acá. ¿Cómo se llama? Y te traigo un tema sobre lo que no hemos hablado antes, o no hemos hablado mucho. En las últimas ocasiones hemos hablado harto de arqueología histórica, ¿no es cierto? Harto el último programa estuvo muy bueno, sí. El de los pueblos fantasmas. Y todavía quedó harto. Bueno. Sí, pues tenemos que hacer la parte 2. Sí, la parte 2, hagámosla en vivo, desde un pueblo de allá. Pero hemos hablado de, ¿cómo se llama? Arqueología histórica, hemos hablado también sobre el complejo, sobre los incas también. Pero siento que hemos dejado de lado un poco lo que estaría más atrás, lo más antiguo, lo que está previo a los incas, a estos grupos a los incas o los grupos de momentos históricos. Pero en nuestro territorio. En nuestro territorio, o en lo que entendemos hoy día como Chile. Exactamente, lo que entendemos hoy día como Chile. Y hoy día vamos a hablar sobre quiénes estaban antes de los incas en
en el lugar donde estamos ahora, Santiago, la cuenca del Maipo, Mapocho y por extensión el río Aconcagua. Yo tengo la impresión de que la mayoría de las personas, la gallá, así como se llama la gallá, La barra pop, entre los cuales me incluyo, la people, cuando le dicen, ya, pero a ver, antes de los incas, estaban los mapuches. claro. Lo primero estaban los mapuches. Y no sé por qué la gente tiene muy en la retina también los changos. Sí. Todo el mundo me habla siempre de los changos, o se le quedó en el inconsciente colectivo, en el colegio, las balsas de cuero foga, inflándola, ya, esa cuestión. Para el sur, a la Calufe, Exactamente. Ponte tú, Cahuéscar, con un poquito más de suerte. Y sería Atacameños para el norte, sí, Diaguita. eso, los Diaguitas son famosillos también. Sí, esa visión viene básicamente de un ordenamiento espacial y temporal de la prehistoria que es bastante antiguo. O sea, viene de la época de Medina, básicamente, de los primeros estudiosos que trataron de comprender el pasado prehispánico de Chile. Si bien muchos de esos elementos se mantienen vigentes hasta el día de hoy, la investigación arqueológica nos ha mostrado que el panorama antes de la llegada de los españoles, incluso antes de la llegada del Estado Inca a este territorio, era mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más entretenido también en ese sentido. Y es lo que ocurre, por ejemplo, como te comentaba acá, en la cuenca de Santiago, en la cuenca del río Maipo, Mapocho, y por extensión también el río Aconcagua. ¿Quiénes estaban antes de la llegada de los incas? Retomando lo que tú comentabas, existe como cierta noción, uno la huele en el aire, de que el público no especializado, el público que no está metido en el tema arqueológico, asume que o el Inca llegó a un territorio vacío, donde no había nadie, o llegó a un lugar donde habían puros salvajes. A ver, para poner en contexto, estamos hablando de si es que efectivamente pasaba lo que tú describes cruelmente, por decirlo de alguna manera, o no había nada, o en ese sentido, uno lo primero que se pregunta es ¿por qué vinieron para acá? No era cerca. Claro, es su pique. No era cerca. Segundo, ¿por qué llegaron a lo mejor solo hasta acá? ¿Por qué no se detuvieron en Tarapacá? ¿Por qué no se detuvieron en Coquimbo? Claro. O sea, ¿qué pasó también? ¿Qué los atrajo acá? Eso. ¿Qué los atrajo al valle del Maipo Mapocho? ¿Qué los atrajo al valle de la Aconcagua? Y básicamente lo que está señalando la investigación arqueológica en estos momentos es que habían grupos culturales con una complejidad social bastante interesante. No me gusta hablar de desarrollado porque hoy en día no se habla de grupos más avanzados o menos avanzados, pero había una complejidad social que era atractiva para el Estado incaico incorporarla a su órbita. Y esta complejidad social, estos grupos culturales, la arqueología los ha identificado, los ha nombrado bajo el rótulo de complejo cultural Aconcagua. Ahora, esta ocupación inca, ¿cómo se manifestaba en la práctica? ¿Pasaban a ser súbditos también del Tihuantinsuyo, entendiendo las personas, perdón, el Tihuantinsuyo, el imperio claro, inca? sí. No sé si también hoy día será esa la palabra adecuada, imperio. Hay discusiones en torno a hablar de imperio, es mejor hablar de Estado. Ya, ok, del Estado inca, del Tihuantinsuyo. O había una relación estrictamente comercial y lógicamente en medio de la relación comercial había un intercambio cultural, probablemente ciertos grados de sincretismo. Es una muy buena pregunta y es una pregunta que nos hacemos también en arqueología. ¿Cuál era la relación que tenían los incas con estos grupos locales, estos grupos que estaban asentados acá? Uno piensa como en el Imperio Romano. Es que ahí tú diste la clave. Originalmente, los primeros investigadores, cuando empiezan a ver este fenómeno de la relación del Estado Inca, la expansión del Estado Inca y la incorporación de otros grupos culturales, de alguna forma, consciente o inconscientemente, toman como modelo el Imperio Romano. Por ejemplo, se habla, el camino del Inca, por ejemplo, se leyó mucho al principio como las famosas vías romanas. Todos los caminos llegaban a Roma, todos los caminos llevan a Cusco. Incluso algunos autores, estoy hablando de autores bastante antiguos, hablaban de la Pax Incaica. ¿De la Pax Incaica? Claro, porque era un referente válido para entender, para entender estos fenómenos. Ahora, en términos de la relación que mantuvieron estos grupos, y también se hablaba de hordas incaicas que llegaron a invadir acá.
es como la noción que llegaron desde el Cusco, hordas, ejércitos, así como a saquear, como a invadir y someter, así a través de las armas, levantando los pucaras como fortalezas, que eran los lugares para vigilar ahí a la población. Esa era la visión más antigua, la visión que, ¿cómo se llama? La visión más tradicional. La investigación de los últimos 40, 30 años ha mostrado que el panorama era mucho más complejo. Si bien el Estado Inca ocupó medios militaristas para dominar ciertos territorios, en otros se basó con estrategias más de carácter simbólico, más de modificar el paisaje a través de cierto tipo de estructura para naturalizar su presencia. ¿Qué otro método usó también? La fiesta. Invitar a la gente a convites, a fiestas patrocinadas por el Estado, invitar a los curacas, a los señores de estos lugares, cosa de generarle a través de estos regalos una deuda. Y en base a esa deuda después tienen que entregar tributo, la producción que tienen, el cultivo, la chicha, la pesca, etcétera. Ahora, a ver, uno dice, chuta, ya llega alguien del Estado Inca a el Valle de la Concagua, le entregan un tributo. ¿Ese tributo llega al Cusco? Sí, llega. O se redistribuye en las otras provincias del Estado incaico. Es un entramado bien complejo porque los regalos que entrega el Inca son a su vez tributos de otros lados. Entonces, puede estar llegando al Cusco y después redistribuirse a todo lo que sería la órbita territorial del Estado incaico, o en su efecto a un centro administrativo secundario en donde se redistribuye. Pero el hecho es que llegando ahí al Valle de la Concagua, por ejemplo, y ahí por ejemplo hay una de las cosas interesantes. ¿Por qué llegan al Valle de la Concagua? ¿Por qué llegan acá al Valle de Santiago? Porque hay una base productiva agrícola bastante elaborada, bastante desarrollada. O sea, uno tiene la impresión que, claro, que el Inca llegó y aquí era un mundo salvaje, la tierra nadie. Sin tecnología, donde poco menos que vivían muertos de hambre, básicamente. La realidad, o por lo menos lo que muestra la investigación, es que cuenca del río Aconcagua y el Maipo Mapocho, este grupo, la cultura Aconcagua, tenía un sistema agrícola bastante avanzado, con irrigación aparentemente, para aprovechar tierras que no tienen irrigación natural. Entonces, esa capacidad productiva, esa capacidad de tener producción agrícola excedentaria, más allá de los requerimientos inmediatos, el Inca lo vio y dijo, oye, es interesante incorporar a estos personajes a nuestra órbita. Obviamente con la llegada del Inca se estimuló, se intensificó esta producción, pero sobre una base muy potente previa. ¿No había obligación de someterse, por ejemplo, a la religión incaica, como posteriormente nos sucedió con el mundo castellano? Lo interesante es que el Inca, en ese sentido, el Estado incaico, si bien planteaba un orden en donde, por llamarlo de alguna forma, el culto estatal era lo fundamental, el personaje del Inca era lo más alto en la pirámide religiosa, era bastante tolerante con los otros cultos, pero se tenían que someter a esta divinidad suprema, básicamente. Y eso es porque, básicamente, estamos hablando de un mundo andino, de un espacio territorial muy amplio, que es básicamente los Andes meridionales y las áreas adyacentes, que tienen en común muchos elementos religiosos, muchos elementos simbólicos. Básicamente están hablando en el mismo idioma en términos religiosos. Entonces, no había que hacer grandes modificaciones a este entramado, sino que cambiar algunas piezas, realizar unos ajustes aquí y allá, y básicamente se seguía con un sistema religioso más o menos consistente a lo que tenían previamente. ¿Habían nociones relevantes de parte de la central del Estado, el Cusco, en este caso Inca, respecto a lo que ocurría en estos territorios? ¿Había una especie de representante permanente? ¿Había a lo mejor una especie de embajador en esas latitudes? Bueno, ahí hay un tema bien interesante porque precisamente el contacto, o sea, en primer lugar, había un contacto permanente entre estas provincias y el Cusco. O sea, el Camino del Inca es uno de los dispositivos que se usaba para mantener siempre en contacto y saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y en algunos lugares habían representantes directos del Inca, o sea, gente que era muy directamente relacionada a la nobleza incaica y que administraba o llevaba, por decirlo así, los negocios locales. Y en otras ocasiones se asociaban a otros grupos para que mediante ellos se ejerciera este dominio, este control. En el caso de Chile Central, en el caso del territorio que estamos hablando, eran los diaguitas. Los diaguitas engancharon muy bien con el Inca. Se transformaron en unos socios muy estratégicos en ese sentido. Entonces, el diaguita de alguna forma sirvió como para
avanzar con esta expansión o incorporar a estos grupos a la órbita incaica y apoyar en su administración. Y eso se ve en la cerámica, por ejemplo, en estos fragmentos cerámicos que uno encuentra en los sitios arqueológicos, en donde uno puede diferenciar una cerámica antes de la llegada del Inca, que es muy diaguita, muy, muy particular, y muy en el valle, en la región de Coquimbo, y con la llegada del Inca aparece esta cerámica diaguita con elementos propios de lo incaico y fuera de su área nuclear, en Santiago, en el Norte Grande también. O sea, el diaguita en ese sentido fue un transmisor. Un transmisor, fue un socio estratégico, por decirlo así. Obviamente manteniendo cierta diferencia jerárquica, pero fue un socio estratégico. El avance que haya sido hasta lo que hoy día entendemos como la región metropolitana, O'Higgins, cuando mucho en Granero, sí, pues en Granero hay un Pocará también. Exactamente. Tiene que ver con luego la presencia mapuche, porque aquí siempre también se tiene la consideración de que no, el mapuche jamás se dejó invadir, ni con los incas, ni con los españoles, o tiene que ver con que a los incas también le llegó su hora, en su momento con la llegada de los españoles, ¿no es cierto?, con Francisco Pizarro. Es una pregunta difícil, porque efectivamente cuando llegan los españoles había una crisis en el había una guerra civil, había una guerra civil básicamente, Chatahualpa. Exacto, y era una historia, se podría decir, el avance incaico era una noticia en desarrollo. Llegan los españoles y esa noticia queda truncada. Claro, se señala la historia que los mapuches repelieron a la presencia incaica, pero ahí es difícil saber si no hubiesen llegado los españoles, qué es lo que hubiese ocurrido. ¿Habrían logrado asociarse con algunos grupos mapuches? ¿Habrían establecido su ocupación? Porque también veámoslo de la siguiente forma. Esta expansión incaica no es como esa imagen que tenemos tradicional de la expansión de un imperio o de un estado, en donde tenemos el mapa y van avanzando. Claro, no, es un grupo con el que me asocio acá y tengo influencia sobre acá, con este otro también tengo otro tipo de relaciones, con este todos los años tengo que estar negociando los términos de la relación, voy avanzando un poquito más acá, estos otros ya definitivamente no me interesan y no los incorporamos a la ecuación. Entonces es como una serie, es como un archipiélago, por decirlo así. No sé si ha sido posible saber grados de mezcla entre grupo incaico, mezcla me refiero genética, ¿no es cierto?, a través de la descendencia, con los grupos que aquí vivían. No sé si es posible saber si algunas personas que aquí vivían a lo mejor se trasladaron en algún momento al Cusco. El caso yo creo que uno de los casos que está siendo trabajado, investigado y que hay muy buenos resultados es el caso del niño del Santuario del Plomo. ¿Cómo se llama? Por lo menos en términos de movilidad, más allá de lo genético, el niño del Plomo, por lo que recuerdo... ¿El niño pobre? No, el niño del Plomo es del Santuario del Plomo, acá en las nacientes del Mapocho. En la Capacocha que hay ahí. Esta ceremonia, ¿cómo se llama?, en donde sacrificaron a este niño en esta cumbre de 5.600 metros de altura. Los estudios por, ¿cómo se llama?, isótopos de estroncio, si no me equivoco, puede que me equivoque el isótopo, porque la física no es mi fuerte, indica que por lo menos un año antes de fallecer este niño acá, estaba en el Cusco. ¿Y eso cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos saber? Básicamente el estudio de los isótopos y el agua que está consumiendo. Eso va dejando ciertas trazas de elementos en dientes, en uñas, en en los tejidos, y básicamente nos indica, mira, el agua que es del Cusco tiene ciertas características, entonces al beberla, eso se fija en ciertos tejidos. El agua de Santiago tiene otras características o el agua de Coquimbo tiene otras características. Estamos hablando a nivel muy de elementos, básicamente, elementos trazas. Entonces, esos estudios, que ya son un nivel de una arqueología muy, muy sofisticada, que ya entra a la química, a la física, está mostrando, por ejemplo, que este niño se pegó el pique al Cusco. Del Cusco hasta acá. Ahora, hay otros colegas que ya están más en el área de la antropología física que han estado tratando de hacer seguimiento a través de genética, pero debo reconocer que no es un área que me maneje muy, muy bien, así que no voy a, cantinflear al respecto. Volvamos al Valle de la Concagua. Sí. Ya. Antes del mundo inca, ¿qué características tenía esta sociedad compleja, como hemos decidido nominarlo? El grupo cultural Aconcagua se caracterizaba por, en primer lugar,
primero en términos territoriales ocupaba el espacio que es la cuenca del río Aconcagua, río Maipo-Mapocho, ocupaba el litoral y ocupaba también parte de la precordillera y cordillera. O sea, tenía una ocupación territorial bastante amplia. Segundo lugar, no formaba aldeas propiamente tal, sino que lo que se llama asentamientos dispersos, caseríos que se emplazaban preferentemente en los valles con potencial agrícola. Por eso están aledaños, por ejemplo, al río Aconcagua, pero asociados a esteros, cursos de agua menor. Por ejemplo, acá en Santiago, el estero Colina está lleno de sitios Aconcagua, yendo el tramo inferior de donde se une el Maipo con el Mapocho, hacia Melipilla, Talagante, también lleno de asentamientos de estas características. Forman estos caseríos que la gracia que tiene es que son bien autosuficientes. Es decir, en esto... Hay producción agrícola, hay agüita... producen su comida, tienen la producción agrícola, elaboran sus instrumentos... Algo habrán cazado ahí. Cazaban, elaboraban sus artefactos de hueso, piedra, instrumentos musicales, cuentas de collar. Y lo otro que tenían también interesante es que estas áreas habitacionales, domésticas, donde se lleva la vida cotidiana, estaban separadas de las áreas de funebria, los espacios fúnebres. A diferencia de otros grupos que básicamente coexisten con las áreas de funebria, los grupos Aconcagua los tenían segregados. Y aquí hay un punto bien específico, bien particular de los grupos Aconcagua. Enterraban a sus muertos, a su gente que fallecía, en cementerios de túmulos. Los túmulos son acumulaciones artificiales de sedimento. Sedimento que van dejando de tierra, los ríos, de piedras, qué sé yo, con una muy buena visibilidad. Imagínate como una especie de acumulación de tierra, de unos 2 metros de altura aproximadamente, puede ser entre 3 hasta 20 metros de diámetro, y enterraban a la gente ahí con sus ofrendas. Ahora, no estamos hablando de 1 o 2 túmulos. Hay sitios, por ejemplo, en las cercanías de Olmué, por ejemplo, en donde se identificaron 200 de estos túmulos. O también hay en Tiltil, también hay documentado en Chacabuco también. O sea, estamos hablando de espacios funerarios potentes, espacios funerarios que hablan de una organización social bastante compleja. O sea, levantar estas cuestiones, o llevar a la gente a que haga estos verdaderos monumentos funerarios, no es llegar... que nos pongamos de acuerdo un día, oye, murió mi abuelito, vamos a hacer un túmulo, sino que, claro, es convocar ahí a una buena cantidad de población. Y a su vez son espacios que no solo son que cumplen la función de funebria, de enterrar a la gente y fin, sino que son lugares de agregación, de reunión social y también de conmemoración. ¿Por qué, siendo que eran culturas... el otro día me retaste porque eran más desarrolladas. Vamos a decir, porque eran sociedades más complejas. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué pasó que ninguna llegaron como a la especie de fundación de ciudad? Entendiendo que los Aconcagua a lo mejor, claro, tenían una cultura mejor, superior, no tengo idea, respecto, o más desarrollada, más compleja que el resto. ¿Por qué en Chile no hay Cusco, no hay Ciudad de México? ¿Por qué no se da el fenómeno del urbanismo? Es una pregunta bien difícil de responder. O sea, partiendo de la premisa de el fenómeno del urbanismo es bien puntual, quizás tiene que ver con un tema demográfico, quizás tiene que ver con una subdivisión de la sociedad en otros grupos. En este caso aparentemente no era necesario. O sea, la cantidad de población que había, que era significativa, pero en estos espacios que a su vez eran bastante generosos al entregar recursos, no hizo necesario que la gente se reuniera en ciudades. Ahora, el fenómeno urbanístico, que si bien se asocia a una mayor complejidad social, no necesariamente se traduce en una mejor calidad de vida. En el momento histórico que estamos hablando. Es más, muchas veces se ha visto que el fenómeno de urbanismo en otros lugares donde ha surgido ha generado efectos bastante negativos, por ejemplo, que tienen que ver con el hacinamiento, la propagación de ciertas enfermedades, incluso desnutrición. Porque ya la gente no tiene esa cualidad como lo que tiene el grupo Aconcagua, que ellos producían básicamente todo lo que necesitaban y también tenían un espectro de movilidad que podían ir a la cordillera a buscar ciertos recursos a cazar, podían ir a recolectar a otros lados, etcétera, podían tener una dieta muy variada, por decirlo de alguna forma.
en los espacios ¿Se urbanizados. sabe algo respecto de lo que consumían? Sí, se ha visto que están, ¿cómo se llama?, cultivando quinoa, poroto, si no me equivoco, zapallo, ají, cosas que están en nuestros platos hoy en día tradicionales, e incluso se han encontrado en estos restos cerámicos, análisis más microscópicos, han encontrado los restos de este tipo de vegetales, en combinaciones que son muy sugerentes, porque hasta uno podría sentirse tentado a decir, oye, tienen una cazuela acá. Está el zapallo, está pero está eso el igual choclo, es un salto interpretativo audaz. Mayor. Pero a uno le gustaría ver ahí esa conexión así. Y un poco de proteína, no sé qué, había algún tipo de animal, entre comillas, preferido que se cazaba. Guanaco. El guanaco siempre ha sido una presa interesante, pero también uno piensa en guanaco en Santiago, claro, es como medio... Sí, pues no, sí, aquí había guanaco. Aguachaban también, tenían, ahí es un tema que todavía no está muy claro. Un poco como animales domésticos. Semidomésticos. De granja. Es el famoso chilihueque. ¿Cuál es el chilihueque? Que vendría, todavía no está claro si es el guanaco o no, que lo tenían como semi-aguachado. Ya. O sea, no completamente doméstico, pero tampoco que tenéis que ir al monte a cazarlo, sino que está ahí cerca del asentamiento. Sí. Quizás le plantáis, le tenéis unas plantitas, qué sé yo, y está ahí a la mano. Pero hay un manejo interesante ahí en términos semi-ganaderos, básicamente. Oye, Rodrigo, finalmente esta cultura, ¿cómo sucumbe la cultura concagua? Más que sucumbir, cuando llegan se llega el Estado Inca, se incorporan varios de estas parcialidades, porque no olvidemos que no es como un dominio territorial, sino que incorporan a algunos de estos grupos, y ya cuando llegan a los españoles, no se podría decir que sucumben, pero viven este gran cambio, este drástico cambio, este cambio profundo en toda su organización, y bueno, yo creo que se mantienen hasta el día de hoy así. Ahora, ojo, cultura concagua es un concepto de la arqueología. Ellos no tenían una conciencia propia respecto de su grupo social. O sea, probablemente sí, pero probablemente se autonominaban, o sea, lo más probable, no más que probable, se autonominaban o se autorreconocían de otra forma. Uh-huh. Cultura concagua es un nombre operacional que le pone la arqueología a una serie de elementos comunes, a una serie de patrones en cultura material, patrón de asentamiento, etcétera, que está en este territorio. ¿Había intérprete esta cuestión? Llega un inca, ¿así cómo se comunica con...? Ese es también una muy buena pregunta. ¿Cómo llegan a para que se dé ese intercambio cultural tan fluido? O sea, tiene que haber una comunicación no menor. Es más, por ejemplo, cuando Vivar acompaña a Pedro de Valdivia y viene desde el norte avanzando, valle de, ¿cómo se llama?, de El Quilimarí, Choapa, etcétera, Copiapó, menciona que todos estos valles, si bien tienen elementos en común, la forma de vida, ropaje, etcétera, cada uno tenía su propio idioma. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo logró el Inca llegar ahí a ver una convergencia en términos lingüísticos? Ahí es un tema bien difícil de establecer. Quizás hayan raíces lingüísticas en donde probablemente compartimos ciertas cosas y vamos aprendiendo, vamos entendiendo, y ahí entramos a un dominio lingüístico común. Oye, y del aspecto, ¿se conoce algo? Uno siempre también tiene la noción de que el mundo mapuche alrededor del 1,60 m, más bien fortacho, y para el sur, no sé, eran más altos, los pies más grandes. No, es como yo diría... o sea, es bien difícil establecer, porque no sé si hayan estadísticas, por lo menos en términos de ¿cómo se llama?, patrón corporal, pero no me extrañaría que fuese, no sé, poblaciones de 1,60 m aproximadamente. Ahí habría que revisar la estadística de los sitios fúnebres, que ahí también hay un tema. Muchos de los sitios fúnebres, los restos bioantropológicos en esta zona, en muchos casos no se mantienen muy bien, no se conservan muy bien. Están cuando se conservan están en muy delicado estado de conservación. No es lo que pasa, por ejemplo, en el Norte Grande, donde tiene condiciones clima, que permiten momificación natural, etcétera. Pero bueno, ahí hay harta pega todavía, hartas preguntas que todavía tenemos que hacernos desde la arqueología, que a mucho todavía por saber. O sea, tenemos un esqueleto robusto, pero todavía nos falta agregarle más información y conocimiento. Miski Mikui Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna de la Reina. Miski Mikui Rest
El señor Rodrigo, no es Harrison Ford. Usted que está viendo ahí el canal 182 de Zapping TV, usted que está viendo el canal 143 de GTV, el YouTube Live de Radio Agricultura, no. Es Rodrigo Riveros, nuestro arqueólogo, también vicepresidente del Colegio de Arqueólogos. Gracias, Rodrigo, por estar hoy día en Muchas Chile gracias por Público. la invitación. Y que nos veamos pronto. Nosotros, Lucho, nos vamos. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.